Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Hablemos de Chile. Antes de la promulgación de la ley que instauró la inscripción automática y el voto obligatorio en diciembre del 2022, especialistas en política electoral de todas partes del mundo alertaban sobre el alto nivel de abstención electoral en Chile, que en las últimas presidenciales llegó al 53% del total del padrón habilitado para votar, porque la abstención estaba radicada en un segmento específico de la ciudadanía, con menos nivel de estudios y menores ingresos. Y atención, que en las recientes elecciones de consejeros y consejeras constitucionales con voto obligatorio, un 15% del padrón habilitado no participó y hubo un 21% de votos nulos y blancos. ¿Influye la desafección de la participación electoral en la cohesión social o en la construcción de ciudadanía? ¿Hay otras formas en las que la sociedad chilena se involucra en los debates que se generan en nuestra sociedad, pero fuera de la política tradicional? ¿Y cuán importante es la participación ciudadana en el actual proceso constituyente para lograr su legitimidad? Lo conversamos hoy en Hablemos de Chile. Vamos a contar 2, 3, 4, 5. Está bien, hay muchas cosas que faltan, pero para eso tenemos que ser capaces de construir, de participar, porque si nos quedamos encerrados en nuestras casas, no vamos a mejorar nada. Se cierra a las 6, pero igual ha venido súper poca gente a votar. Ningún interés, es que no me representan, no me interesa. Así que otras veces sí he votado, pero esta vez no. El ideal para una democracia es que participe el máximo de gente posible, porque al final uno se hace responsable de su voto, pero también de la consecuencia de ese voto. Falta información, porque yo estoy aquí en Santiago Centro y no sé a dónde ir a votar, entonces. Porque si se queda en su casa, nada va a cambiar, decía por ahí una de las entrevistadas, pero es participar electoralmente la única forma de participar efectivamente, es ir a votar, la única forma de hacer ciudadanía, es lo que vamos a hablar en este capítulo de Hablemos de Chile, programa que hacemos entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y 13C, para el que hoy hemos invitado a Marcela Ríos, doctora en Ciencia Política, ex coordinadora del área de gobernabilidad en la Oficina de Chile del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ex ministra de Justicia, también de Derechos Humanos y académica visitante de la Universidad de Oxford. Un gusto tenerte acá, Marcela. Muchas gracias, Lucía, por la invitación. Y también Ignacio Irarrázaval, doctor en Política Social, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y miembro de la Secretaría de Participación Ciudadana del Proceso Constituyente, porque también vamos a tener un espacio dedicado a eso hoy día. Muchas gracias, se agradece ese espacio. Claro que sí, claro que sí. Vamos a preguntar por qué se agradece, qué tan importante es. Pero antes nosotros hacíamos mención en la introducción a la baja participación como votantes en Chile, que era una alerta como a nivel internacional, y decíamos además que era porque era una abstención que estaba segmentada. ¿Por qué se produce eso en nuestro país, Marcela? Bueno, resaltar, nosotros hicimos bastantes estudios respecto a esto, que cuando empezó la baja de participación a fines de los 90, Chile llegó un momento a ser uno de los 4 países del mundo con las bajas más importantes en participación, porque pasamos del plebiscito del 88 con cerca del 80, más del 80% de participación, a como se planteaba antes, a una de las elecciones municipales hubo 36% de participación. Claro. Entonces, una baja muy importante que no tenía, yo creo que no tiene una explicación única, no hay un solo factor. Efectivamente, habían factores institucionales, el sistema del tipo de inscripción era un desincentivo, porque recordemos que las personas tenían que acudir presencialmente a una oficina del CERVEL cuando cumplían 18 años a inscribirse, no era un procedimiento automático, y una vez que tú hacías ese proceso, el voto era obligatorio si tú te inscribías. Claro. Pero si tú no te inscribías, eso era decisión tuya y no había ninguna sanción, multa, y por lo tanto era un sistema que no contribuía a fomentar la participación. Lamentablemente hubo una larga discusión, demasiado larga, creo yo, una reforma tardía para promover la inscripción automática. Y cuando se promueve la inscripción automática, se había la expectativa de que eso va a incentivar la participación.
los partidos iban a tener incentivos distintos para que se pudiera participar con voto voluntario, y eso no fue así. El voto voluntario, yo creo que es importante plantear que no era la causa de la lejanía de las personas del voto, pero contribuyó aún más a esto. Y finalmente, lo que sí contribuye, como los temas más estructurales, yo diría que por un lado fue paulatinamente el desencanto, la lejanía con los partidos políticos, con la política institucional, con el sistema democrático formal. Y por otro lado, creo, y lo hemos quizás yo creo en algún momento conversado también con Ignacio, una débil formación en el sistema escolar, ¿no? Ahí también teníamos un déficit que también termina incidiendo en este proceso. ¿Y cuáles son las consecuencias, Ignacio, de esa desafección de la participación electoral? Y hago la distinción porque pronto vamos a hablar de participación ciudadana y si es lo mismo o no. Yo creo que la cuña ahí de Cristian Monkever es bien valiosa en el sentido que todos somos ciudadanos, tenemos derechos y deberes. Entonces, de alguna manera, yo soy partidario del voto obligatorio. Si tú te abstienes de votar, de alguna manera estás diciendo, de alguna manera no pertenezco a esta sociedad y no me hago responsable de las decisiones que tome. Y eso es parte de la democracia. Que tú votes y salga electo tu candidato o candidata, tú tienes que asumir las consecuencias del voto. Entonces yo creo que el voto voluntario además apela al nicho, no apela a toda la ciudadanía. El voto voluntario, yo tengo que sacar a las personas de su casa para que vayan a votar por mí, convencidos por mi campaña, por mi actitud, por mis discursos. En cambio, el voto obligatorio te obliga a ser ciudadano, creo yo. Entonces, yo creo que ahí hay un punto súper importante para rescatar y yo creo que lo aprendimos, lo vimos en el plebiscito de salida, que la participación se elevó fuertemente. Ahora, esto no es permanente. O sea, hay un tema de qué capacidad de coerción tiene el Estado, qué pasa a las personas que no votan y que no justifican. Ahí yo creo que como país estamos atrasados, ahí hay que pulir bastante eso porque las personas pueden estar fuera del país, pueden estar lejos de su lugar de votación, pueden estar enfermos, pueden tener 1000 excusas y eso es complejo y amenazar que va a haber una sanción y no cumplirla, eso a la postre va a significar que igual la cantidad de votantes va a ir disminuyendo en el tiempo. Y lo poníamos también en los datos en la introducción, por muy voto obligatorio que hubo en las últimas elecciones, igual hubo gente que fue a votar pero votó nulo o votó en blanco. Entonces yo preguntaba cuáles son las consecuencias porque quiero saber qué es lo opuesto a la desafección política. Por ejemplo, cuando la gente no participa de las elecciones, ¿hay menos cohesión social, por ejemplo, o se debilita el tejido social, Marcela? Bueno, la participación electoral como un indicador es un indicador de la salud de una democracia, ¿no? Parte de la manera en que medimos o evaluamos las democracias es a través de las elecciones, no es la única forma y lo que significa la democracia no se agota en las elecciones. Pero en una sociedad donde los ciudadanos y ciudadanas no participan electoralmente, efectivamente hay un deterioro de la vida política, hay un deterioro de la representación, porque esos sectores de la sociedad que se abstienen, que no participan, que se quedan fuera, por ejemplo, a la hora de elegir representantes no están representados porque tus intereses, no fuiste a votar, nadie va a defender tus intereses, eso es un problema. A nivel internacional sabemos que en general las personas que votan menos tienden a ser personas con menores niveles de escolaridad. Claro. Los jóvenes en general tienden a votar menos a nivel internacional que los más adultos. Entonces se generan distorsiones respecto de la representación, pero también hay una cierta correlación entre falta de participación más aguda y niveles de igualdad y cohesión. Claro, claro. A propósito de lo que tú señalas recién y que lo mencionábamos nosotros también en la introducción, una de las características específicas de la abstención en Chile era que precisamente se repetía el grupo que no participaba. Y escuchaba recién una entrevista, y voy a hacer la mención, de Paula Escobar en CNN a un periodista de El Salvador, y él decía, a propósito de las políticas de Bukele, que la democracia no era para todos en El Salvador. Entonces uno se pregunta hoy día, bueno, pero la gente no valora la democracia, pero es que si antes no había democracia para los otros. Entonces, cuando no hay participación
electoral y en ese grupo en particular, por mucho que haya voto obligatorio, ¿se recupera la calidad de la democracia? O sea, yo creo que, a ver, yo creo que es importante, reitero el punto del voto obligatorio. Las personas van a votar y dan su preferencia y justamente había un segmento, y eso es lo que descubrimos con el plebiscito de salida, había un segmento importante más de estrato socioeconómico bajo, de comunas rurales que no estaba votando y eso claramente perjudica a la democracia. Entonces yo creo que el voto obligatorio ha ayudado a eso. Te quería aclarar un punto, lo del voto nulo que advertiste hace un minuto. En general, en el contexto internacional, con voto obligatorio hay más proporción de voto nulo y yo creo que igual el voto nulo es dar una opinión ciudadana. O sea, puede que los candidatos y candidatas no me gustaron y yo fui a votar nulo. Y por eso preguntaba, eso también es una opción. Y por eso preguntaba si el legítima. voto obligatorio nos va a hacer recuperar la calidad de la democracia o hay que hacer otras cosas también. Perdón, favor, yo creo que es importante en términos de que había un segmento muy importante de la población que no estaba votando. Entonces, piensa tú que hubo presidentes que salió con una proporción muy pequeña del padrón electoral electo. Evidentemente fueron electos democráticamente, no está en duda el proceso, pero en su legitimidad, en su impulso programático, saber que fuiste electo por un tercio del padrón electoral, yo creo que de todos modos te quita legitimidad en empujar tu programa de gobierno. ¿O tú crees que tienes una mayoría que no es tal? Es una mayoría que no es tal, exactamente. Yo decía al principio, o tú lo mencionabas también, Marcela, en un minuto, que hubo problemas institucionales. Y ahí la pregunta tiene que ver con cuánto de esto durante mucho tiempo le acomodó a la clase política, como mantener entre nosotros las decisiones, quizás más que incorporar, aunque sea incómodo, a toda la población. Y lo planteo además desde el siguiente punto de vista, que es qué es lo que nos falta, porque votar no es lo único que se hace en democracia, ni la única manera de hacer que la gente participe. El proceso deliberativo, el proceso de dar la opción de ser escuchado, es a veces incluso, dicen algunos, más importantes que solamente ir a votar. Sí. Mira, tú decías, Lucía, si es que el voto obligatorio va a resolver los problemas de desafección y no los va a resolver porque la desafección está también muy vinculada al deterioro del rol de los partidos políticos como intermediarios y representativos de la sociedad. En la medida que no se logre recomponer una relación entre los partidos y diversos sectores de la sociedad, vamos a seguir teniendo estos problemas. Ahora, el voto obligatorio lo que hace es introduce mucha incertidumbre respecto de lo que antes con voto voluntario estaba todo más o menos claro, ¿no? Porque como votaba más o menos un sector determinado permanentemente, los partidos sabían más o menos cuántos votos tenían en cada lugar. Y eso era relativamente estable. Claro. O sea, no es que siempre el mismo resultado, pero la incertidumbre que se genera con el voto obligatorio y con la entrada masiva de millones de personas que nunca habían expresado sus preferencias, es una incertidumbre mayor. Estamos recién en el inicio de ese proceso, por eso es importante también notar que es probable que no vamos a tener tanta estabilidad en el sentido de que cómo van a seguir votando estas personas es algo que se tiene que generar hacia adelante. Pero, y con esto termino, más allá del rol de los partidos, creo que tenemos que seguir trabajando desde las instituciones para mejorar, facilitar la participación, retomar los temas de formación ciudadana en el sistema escolar es un tema también pendiente que me parece muy importante. Y quizás otras formas de organización ciudadana que también significan participar o intermediarios entre la ciudadanía, sus organizaciones territoriales y también la clase política más formal. Vamos a hablar de eso en los próximos bloques de Hablemos de Chile. No se muevan de las pantallas del 13C porque ya continuamos. Estamos de vuelta aquí en Hablemos de Chile, programa que hacemos de la mano entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y 13C, hoy hablando de participación política, de participación electoral, de voto, de abstención y de participación ciudadana. Específicamente en el proceso constituyente vamos a hablar en este bloque con nuestros invitados, Marcela Ríos, doctora en Ciencia Política, e Ignacio Larrazábal, doctor en Política Social, quien además es miembro de la Secretaría de Participación Ciudadana del actual proceso constituyente. Así es que lo primero que te voy a preguntar, Ignacio, antes de irnos a revisar
cuáles son las formas de participar, era por qué era tan importante incluir en este proceso también la participación ciudadana en las distintas formas que tiene. Yo diría que hay dos vertientes. Uno es que los procesos, por muy bueno que haya sido el trabajo de la Comisión Expertos, siempre hay aristas y espacios para mejorar. Y siempre es muy importante escuchar a la ciudadanía. A mí me tocó participar también en la sistematización de los ELA en el gobierno de Bachelet y también participé en la Secretaría de Participación de la Convención. Siempre hay aristas, siempre hay miradas de los territorios, de los grupos indígenas. Entonces siempre hay miradas distintas de los artículos que a lo mejor esta comisión de expertos, por muy expertos, sabios o sabias que sean, siempre hay aportes que se pueden dar. Entonces yo te diría que eso es una parte, y lo otro es la legitimidad del proceso, que no sea un proceso de intelectuales, de élite, que pueden saber mucho, muy bienvenidos sean, pero también necesitamos que la ciudadanía se aboque con participación, porque la participación, como decíamos en el bloque previo, no es solo el voto, sino que también es la opinión de las personas, y eso le da legitimidad. Sentirse escuchado te da pertenencia. Perfecto. Poder dar tu opinión te da pertenencia, te da ciudadanía, que es el gran tema de esta conversación. Claro, y de hecho lo conversamos en otro capítulo con el constitucionalista y también sociólogo argentino de renombre internacional, Roberto Gargarella, que decía que uno de los errores del proceso constituyente anterior fue cerrar la participación en el centro del proceso, incluyendo el tema de las iniciativas de norma popular, por ejemplo, las audiencias, no era suficiente. Y en este caso, Marcela, ¿por qué la legitimidad, si tú también nos puedes desarrollar esa idea, va más allá de el voto al inicio, al final del proceso con los plebiscitos y también con la elección de los representantes en el Consejo? ¿Por qué eso no es suficiente? Bueno, yo creo que tanto teórica como prácticamente en el mundo hemos aprendido que las democracias se complementan cuando tú no solo tienes voy una vez cada 4 años, cada 2 años y elijo a una persona y después nunca, no tengo ninguna participación ni incidencia en lo que está pasando, sino que podemos complementar eso con mecanismos de participación directa, como son los plebiscitos, los referéndums, o con mecanismos deliberativos, ¿no? O asociativos. Entonces, esto permite, por lo primero, que ciertos grupos que están organizados en la sociedad y tienen preferencias puedan expresar esas preferencias. Las ONG, los movimientos sociales, los grupos identitarios, etcétera, puedan tener un espacio para canalizar sus inquietudes que muchas veces son complementarias, como decía Ignacio, a lo que puede ser un experto técnico. Y por otro lado, permite que los ciudadanos comunes y corrientes también se sientan involucrados, puedan expresar opinión. Y yo creo que en esto, si bien se han hecho esfuerzos, y yo quiero también, estando de acuerdo con Roberto Gargarella, creo que también hay que felicitar y reconocer que el proceso constituyente que tuvimos y el que estamos teniendo ahora, se han hecho esfuerzos de innovación para promover la innovación y la participación, sobre lo cual tenemos que seguir trabajando como sociedad. Vamos a conocer algunas de esas innovaciones para este proceso constituyente sobre cómo usted puede participar. Escuchemos a Carlos Relling, que es el encargado de formas de participación en el actual proceso constituyente. Primero están las audiencias públicas. Se van a abrir en las universidades acreditadas del país y las y los ciudadanos van a poder acceder a poder dar a escuchar su voz en estas audiencias que se van a dar en todos estos espacios de Arica a Punta Arenas. Están las consultas ciudadanas, que es una especie de encuesta sobre el proyecto. La idea es que efectivamente los ciudadanos puedan acceder con su clave única y responder sobre su apreciación de las distintas partes que tiene la propuesta constitucional. Además de eso, tenemos las iniciativas populares de norma, que ya las conocemos por el proceso constitucional anterior, y finalmente están los diálogos ciudadanos autoconvocados y convocados. Los convocados va a ser una muestra de personas que vamos a seleccionar de las personas que se presenten y que quieran participar de los diálogos convocados. Es una muestra intencionada que busca representar a la realidad de todo el país en distintas áreas. Y los autoconvocados tienen un formato donde yo me puedo juntar con mis amigos, con un grupo de vecinos, con la organización en la que participo, hacer una discusión sobre el proyecto constitucional y después cargo esos resultados en secretariadeparticipación.cl y toda esa información se va a reunir, la de los 4 mecanismos, y se va a presentar al Consejo
el 21 de julio en su primer informe, para que los consejeros constitucionales efectivamente tengan esta información para tomar las mejores decisiones en la redacción de la propuesta. Perfecto. Veíamos ahí también que Carlos Relling es representante de la Universidad de Chile en esta Secretaría de Participación. ¿Por qué lo menciono? Porque hay representantes de la Universidad Católica. Es una acción bastante como colectiva, podría decirlo de alguna forma, de distintas instituciones, y ahí sería bueno también que tú, Ignacio, pudieras profundizar en el esfuerzo que se está haciendo de los intermediarios. Sí, yo quiero destacar, claro, la Secretaría Ejecutiva quedó por un mandato legal emplazada en la Católica y en la Chile, pero ahí estamos trabajando con todas las universidades del país, desde Arica a Magallanes. También tenemos un apoyo bien importante de los IPs y Centros de Formación Técnica del país, y tenemos más de 100 organizaciones de la sociedad civil que nos están apoyando. Entonces, la red es bastante amplia y esperamos que eso convoque a la participación. Quería agregar una cosa que quedó respecto al proceso. Interesante decir de que el timing es súper estrecho, el tiempo es súper estrecho, es solamente un mes, pero lo interesante es que desde el 7, cuando se constituye el Consejo Constitucional, prácticamente va a haber un mes en que ellos no van a deliberar, ellos van a elegir su directiva, van a enterarse del anteproyecto constitucional y van a recibir la participación ciudadana. Entonces, y yo creo que la programación, la cronología de esto está relativamente bien armada, en el sentido que ellos van a empezar a discutir sus enmiendas, sus propuestas de mejora del anteproyecto con la participación ciudadana en la mano. Pero más allá de la participación que se realiza frente a ello, que parte a todo esto 7 de junio en secretariadeparticipación.cl, ustedes pueden acceder, 7 de junio es ahora, y se entrega el 23 de julio. Cuando se entregue, ¿todavía va a haber espacio para la incorporación de lo que la ciudadanía diga? Efectivamente, o sea, porque primero están estas iniciativas populares de normas que ya van a venir como redacción, o sea, toda la participación es en función del anteproyecto, no es una reflexión sobre el ideal del país, sino que es una reacción de la ciudadanía, si tú quieres, respecto del anteproyecto. Entonces, sobre todo en las iniciativas populares de norma van a haber artículos redactados y va a haber espacio, yo te diría, en la consulta y en los diálogos, como para mostrar las grandes tendencias del país. Perfecto. Y eso lo vimos en el proceso de la presidenta Bachelet. Las regiones van a tener su punto de vista, la gente que le interesa el medio ambiente va a tener su punto de vista. Probablemente para el ciudadano o ciudadana de a pie no van a conocer mucho cuáles son las funciones propias de la Contraloría General de la República, porque eso es algo muy específico. Pero esto sí incide en dar un orden de magnitud. Hay mucha preocupación sobre el medio ambiente, hay poca preocupación sobre el medio ambiente, hay preocupación sobre el desarrollo económico y cómo se fortalece eso en las instituciones. Entonces, todo eso es lo que va a emerger con esta participación ciudadana. Sí, ahora, yo te quiero preguntar a ti, Marcela, precisamente por las experiencias que tuvo el proceso anterior, por las experiencias también que hubo de participación ciudadana y de conversación ciudadana en el caso de la presidenta Bachelet. Aquí hay que estar atentos, sí, para que efectivamente sea una participación que responda a las expectativas y que garantice la legitimidad. Bueno, yo creo que acá los representantes electos van a tener el gran desafío de honrar este proceso de participación, en el sentido de que ellos y ellas tienen que buscar un equilibrio entre representar sus ideas o sus propuestas y poder reconocer también cuando hay un interés de los sectores de la sociedad que están planteando a través de estos mecanismos de participación. Creo que es muy importante para poder consolidar, expandir, fortalecer la asociatividad en nuestro país, que cuando se convoque, como en este momento, a la sociedad a participar, los actores políticos tomen en cuenta la participación de las personas, porque si se hace todo este esfuerzo por estos intermediarios que deberían dar, que son legítimos, que son neutrales, que nos dan garantías a todos los ciudadanos y ciudadanas de que nuestras universidades tienen la seriedad, la rigurosidad, digamos, la capacidad, digamos, para organizar esto de manera adecuada, si después de todo ese trabajo lo que se entregue es como archivado en un cajón,
o es totalmente contradictorio con las decisiones que se toman, eso no es un buen precedente para que las personas se sientan invitadas a volver a participar. Entonces yo creo que acá esto es un punto clave y que debemos esperar que ojalá el Consejo pueda tomar en cuenta este proceso participativo. Recuerde, desde el 7 de junio hasta el 23 de julio, o un poquito antes de la fecha de cierre, el 23 de julio se le entrega al Consejo precisamente el informe. 7 Del 7 junio a 7. al 7 de Es un mes de julio. participación. Secretaría de Participación.cl. Hemos estado entregando esa información también para que usted participe. Hay un tema con que quienes participan siempre son las personas que quieren participar. ¿Y cómo hacemos si sumamos a la participación en general al resto de la ciudadanía? Es lo que vamos a conversar en el próximo bloque de Hablemos de Chile. No se vaya de las pantallas del 3CC. Estamos de vuelta aquí en Hablemos de Chile, conversando hoy sobre participación y ciudadanía. Les recuerdo que este programa lo hacemos de la mano entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y 3CC, y hoy estamos junto a Marcela Río, que es ex coordinadora del área de gobernabilidad en la Oficina de Chile del PNUD, y con Ignacio Larrazábal, que es el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, ambos con alta experiencia respecto de participación ciudadana. Y ahora vamos a hablar de participación más allá del voto y de la participación, por ejemplo, en los territorios. A propósito de eso, quiero invitarlos a escuchar a dos dirigentes vecinales que participan en la organización Territorio Común, que es una red de organizaciones sociales para el fortalecimiento comunitario. Adelante. Hicimos un esfuerzo, no solo nosotros como club, sino que la comunidad entera, la Junta de Vecinos, el programa Territorio Común, la municipalidad que nos apoyó, y tiene que ver con darle una mirada distinta a la práctica deportiva. O sea, primero que la práctica deportiva es un derecho, que es una necesidad para los niños, pero también una necesidad para el barrio. O sea, que un poco es salir de esta lógica del estigma de Franklin, como un barrio peligroso, como un barrio donde ocurren crímenes, donde hay robos, y en realidad un barrio que están pasando muchas cosas. Efectivamente es volver a lo inicial de la práctica política en los barrios, o sea, pensar no en esta lógica de la política como la disputa del poder, sino que la política para el mejorar las condiciones de habitabilidad del barrio. Lo que pasa es que tendemos a confundir en Chile lo que es la política partidaria, que son estos partidos políticos que luchan entre ellos, el ego, quién tiene el poder, qué hacemos, qué no hacemos, con esta política que es esto. El hablar de política en nuestros barrios, el de entender que si nosotros estamos unidos y vamos a una misma línea, podemos conseguir muchas cosas. Marcela, en el PNUD, en sus distintos estudios, han mostrado efectivamente la distancia entre la ciudadanía y las instituciones democráticas, ¿no es cierto? Y las encuestas también hace muchos años vienen mostrando aquello, la desafección con las instituciones como el Congreso, como los partidos políticos. ¿De qué manera esto contribuye, estas organizaciones contribuyen a hacer participación ciudadana? Mira, estas asociaciones son esenciales para la vida democrática. Son esenciales para las comunidades, fomentan la cohesión social, contribuyen a mejorar los niveles de seguridad, pero también permiten que las personas entiendan sobre los problemas de su comunidad. Uno de los problemas que tenemos en Chile, y hablábamos de la falta de participación electoral, es que muchas veces, nosotros en el PNUD hicimos un informe publicado en el 2019 de 10 años de auditoría a la democracia, justo antes del estallido, y lo que veíamos es que teníamos un sector de los ciudadanos que son como los ciudadanos clásicos, que son las personas que están informadas, que se identifican políticamente, que votan y que votaban, digamos, con voto voluntario, y que además participaban o en la junta de vecinos, o en un sindicato, o en algún gremio. Y después teníamos distintos grupos de personas, pero había un sector, cerca del 30% de los ciudadanos y ciudadanas mayores de 18, que no participaba en ningún espacio colectivo. No solo no votaba, sino que tampoco participaba, no iba a las reuniones de los apoderados del colegio, no estaba en un club deportivo, no estaba en un grupo religioso, ni en un centro de adulto mayor. Entonces, esas personas tienen muchísimo más problemas para no solo
entender lo que está pasando en su comunidad, incidir en la vida del país, sino que también para resolver sus problemas. Claro, sus propios problemas. Porque tú te empiezas a aislar y, por ejemplo, lo que se planteaba en el video, hay muchos problemas que enfrentamos cada uno de nosotros que tienen soluciones colectivas, no sé, desde la seguridad, la iluminación, la entretención, el cuidado de los adultos mayores, de los niños. En los territorios puede tener que ver, más alejados puede tener que, en el agua rural, por ejemplo, con organizarse. Claro, Ignacio, ¿y qué riesgos puede haber, o si es así, en realidad en una de esas no es así, entre la distancia que hay entre estas organizaciones que pareciera, y un poco interpreto así lo que decían, actúan de espalda a esta política institucional? ¿Qué riesgo hay de que estén desconectadas? A ver, déjame darte un par de datos, porque nosotros tenemos como Centro de Políticas Públicas un estudio bien grande sobre esto. En Chile hay cerca de 220.000 organizaciones de la sociedad civil, metiendo ahí fundaciones, juntas de vecinos, clubes deportivos, agrupaciones de mujeres, comités de adelanto, comités de ayuda, etc. Son cerca de 220.000. Lo interesante es que están distribuidas en todo el territorio. Esto no es un fenómeno urbano, esto es bien importante. Yo diría que el mayor peligro es que haya captura o cooptación, quizás en una palabra más sofisticada, porque muchas veces, no es el caso de Territorio Común, pero muchas veces estas pequeñas organizaciones no tienen recursos, entonces obtienen recursos de los municipios o del gobierno de turno, por muy bueno que sea, entonces puede que tengan que girar su propósito, su misión fundacional, podríamos decirlo en palabras más sofisticadas, para obtener esos recursos. Y de hecho, a mí me preocupa a veces, creyendo que esto, yo confío y creo que esto es súper importante porque fortalece el capital social, muchas veces desde el Estado se generan nichos. Si tú quieres plata para el deporte, tienes que inscribirte como organización del Ministerio del Deporte. Si tú quieres plata para la cultura, tienes que estar inscrito en este otro lado, pero en verdad en el barrio se encuentra la gente con intereses diversos y están en el mismo barrio. Claro. ¿Te fijas? Entonces, hay un riesgo ahí de captura, de cooptación, que yo les paso unas luquitas a esos grupos para que voten por mí, para que sigan en afinidad conmigo. Aún así, creo que el riesgo es menor y creo que lo importante es construir este capital social. Perfecto. Entonces, en el próximo bloque nos queda la conversación respecto de qué tienen que hacer las instituciones también más formales y más grandes, las instituciones democráticas, para fortalecer a estos grupos intermediarios que finalmente terminan conectando a los territorios con la política tradicional. Y lo importante que es eso. Lo conversamos en el próximo bloque de Hablemos de Chile. Estamos de regreso aquí en Hablemos de Chile, programa que hacemos entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y 3CC, hoy hablando de participación y ciudadanía con Marcela Ríos e Ignacio Irarrázaval. A propósito de otras formas de participar, quedaba la pregunta, Marcela, de cómo fortalecer desde las instituciones políticas democráticas tradicionales, el Congreso, las leyes, las normativas, a precisamente estos grupos que pueden ser un intermediario y pueden ayudar a recuperar la confianza y el vínculo. Bueno, yo creo que primero desde el proceso constituyente puede haber un marco normativo respecto del tercer sector, de la sociedad civil. Creo que ahí hay algo que se puede hacer respecto de mejorar un poco las condiciones, digamos. Perdón, ¿qué es el tercer sector? Para que lo expliquemos bien. Las ONG, las organizaciones sociales, no sé, el Hogar de Cristo, por ejemplo. Lo que no es Estado y lo que no es sector privado. Lo que no es Eso Estado es el tercer sector. y que no es una empresa que tiene fines de lucro, sino que estas organizaciones intermedias que trabajan por distintos logros. Yo creo que ahí tenemos mucho que hacer. Por ejemplo, Ignacio mencionaba, para buscar un mejor mecanismo de financiamiento para organizaciones de la sociedad civil. Nosotros, por ejemplo, no tenemos financiamiento público para las ONG. Podría ser que en vez de estar dando proyectitos a través de muchos ministerios para organizaciones de manera fragmentada, hubiera un mecanismo donde se potenciara el financiamiento a actores intermedios que pudieran a su vez promover que tengan estándares de transparencia, de rendición de cuentas, y eso en otros países, por ejemplo, eso se hace y eso es algo que se podría hacer. Creo que también tenemos que seguir trabajando en lo que decíamos antes, que los actores políticos, los partidos, el Congreso necesitan
entender de mejor forma, y en esto los partidos tienen un rol fundamental, de cómo se complementa la democracia electoral y la participación con la deliberación. Y en eso yo creo que tenemos mucho camino por recorrer. Claro. Si vemos los datos de B-Democracia, que pueden revisar todos en la página web, en los índices de democracia, nuestro índice de democracia deliberativa está muy por debajo de muchos otros países. Rápidamente, porque nos queda poquito minutos, ¿puedes explicar qué es democracia deliberativa? Es esto, justamente esta dimensión donde conversamos, tenemos debates, podemos llegar a ciertos acuerdos, donde la calidad del debate público y las formas de participación, donde no son necesariamente que yo marco un sí claro. o un no, sino que, por ejemplo, ir a una audiencia pública, al Congreso, perfecto. O un consejo consultivo que toma decisiones, que es representativo de distintos sectores de la perfecto. sociedad. Marcela, solo decías B corta. B corta. Democracia. Hay perfecto. Muchos datos ahí y hay unos índices donde evalúan democracia electoral, democracia participativa, democracia deliberativa, y ahí estamos democracia liberal. Lo que tú decías en algún momento, que no solamente sea ir a votar cada 4 años, sino que efectivamente conversemos. Y quedaba una pregunta también de un bloque anterior, Ignacio, que tiene que ver con cómo hacemos para recuperar o integrar en esa conversación al grupo que mencionaba Marcela hace un rato, a ese que no participa en nada. O sea, yo creo que estas organizaciones parte de ese camino, ¿te fijas? Y yo creo que ahí en la Constitución va a estar el derecho a asociación, pero el Estado tiene que también dar una señal que el Estado no es autosuficiente. Yo necesito estos colaboradores. El ejemplo clásico que yo pongo, estamos en un país que se está envejeciendo, estamos apelando a un envejecimiento activo y hay cientos, miles de clubes de adulto mayor que el Estado los desconoce. Tenemos un problema de drogadicción y hay cientos y miles de clubes de jóvenes. Entonces, ese es un espacio y el Estado debiera entender no solo lo que yo proveo, en buena hora que el Estado provea, tenga programas, etcétera, pero también hay otras instancias que pueden canalizar la solución de problemas públicos. Entonces, yo te diría que es importante darnos cuenta de que estas organizaciones, por pequeñitas que sean, una junta de vecinos puede manejar 5 millones de pesos al año, si no estamos hablando de grandes montos, pero en el fondo al país le interesa esa participación y Ignacio, esa dedicación. Perdón, ¿querías decir algo sobre la confianza también antes de irnos? Me entusiasmé. No, creo que parte de lo que hemos discutido de la participación ciudadana estriba en la confianza. Necesitamos mayor confianza en el país, porque la confianza no es solo probidad, sino que es una disposición a colaborar. Perfecto. Entonces podemos elegir a la autoridad que sea, pero si yo no creo en esa autoridad y no estoy dispuesto a ponerme detrás de él, haya votado de él, por él o por ella, no vamos a funcionar. Entonces la confianza, reitero, no es probidad, sino que también es las ganas de cooperar en el desarrollo del bien común. Perfecto, y que esa confianza sea bien respondida efectivamente por quienes son entonces los que reciben esos votos. Muchas gracias a ambos, Marcela Ríos e Ignacio Larrazábal, por esta participación, y muchas gracias a ustedes como siempre por acompañarnos en los capítulos de Hablemos de Chile, que recuerden que nos pueden encontrar también en Spotify y en las redes sociales, así que si les gustó este capítulo, compártalo y también reescúchelo. Siempre nos queda algo más por revisar y reflexionar. Gracias a ustedes también. Nos encontramos en un próximo capítulo de Hablemos de Chile por las pantallas de 3CC. También no se olviden. Chao.